Hemos salido desde abajo de la plaza, de la estatua de Viriato. Vamos todo el rato subiendo cuestas, hasta que por fin llegamos a una zona llana, relativamente, que nos permite ver detrás el pueblo. Lo que era la parte antigua del pueblo, que se extiende desde donde está la iglesia actual, que vemos ahí, hacia el norte. Bien, los betones inicialmente vivían en poblados abiertos, en pequeños poblados abiertos, sin defensa alguna. La defensa que tenían era construir o bien en zonas altas que pudiesen tener una visión hacia abajo, hacia el valle, porque lógicamente es por donde podían venir los ataques, y no les preocupaba tanto la zona norte, por la que no iban a recibir ataques, pero sí que les protegía de los vientos dominantes. Entonces, nuestro pueblo, Guijos de Santa Bárbara, su emplazamiento original estaba en una ladera con mucha visión hacia el sur, y es un emplazamiento típicamente betón. Los betones siempre construían o en cerros o en laderas. Nunca van a construir un poblado en zonas llanas. Sí que es verdad que posteriormente, cuando comienzan las guerras cartaginesas, las guerras con los romanos, hay necesidad de fortificar esos poblados, o bien totalmente rodeándolos de una muralla, o bien por la parte más expuesta. Entonces construían pequeñas murallas de piedra, siempre de piedra seca, con fosos y campos de piedras hincadas. ¿Qué son los campos de piedras hincadas? Son zonas con piedras verticales hincadas que impedían el ataque de la caballería. Un ejército con caballería no podía avanzar por un campo de piedras hincadas, pero la infantería sí que podía avanzar, aunque con muchísima dificultad. Entonces eso era una cosa que los betones tenían siempre en cuenta a la hora de construir sus castros, que es como se llamaban los poblados fortificados, y también que hubiese algún río cerca y que le sirviese lógicamente de fuente de agua. La zona que nos ocupa tiene muchísimos manantiales. Por aquí baja un arroyo, en el centro del pueblo hay manantiales, con lo cual era un entorno perfecto para un poblado betón, posiblemente un poblado pequeñito. Nuestra zona tuvo hasta finales del siglo XV o principios del siglo XVI un grave problema para ser poblada, y es que era una zona con gran abundancia de oso pardo. Entonces eso va a frenar mucho el poblamiento en todas las montañas centrales de la península ibérica. Pero una vez que desaparece el oso, ya empezamos a tener constancia del pueblo, pero muy posiblemente estemos ante un poblado claramente betón por su emplazamiento original, que veremos a lo largo de la ruta. Los betones eran un pueblo guerrero y ganadero, fundamentalmente. La guerra tenía una gran importancia para ellos. Aparte de la guerra en sí, los jóvenes betones participaban en las llamadas razias, que eran expediciones a tierras romanas para conseguir riquezas, y eso les daba gran prestigio social. En cuanto al tema de la guerra, aunque tenían un armamento ligero y utilizaban una caballería también muy ligera,
sin armaduras de ningún tipo, porque el armamento se reducía a escudos, espadas, lanzas y puñales. Estaban preparados para el tema de la guerra. Pero era importante el dominio visual para poder estar preparados. Entonces, tenían que tener contacto visual con poblados cercanos, no estar nunca muy cerca, lógicamente para no consumir los recursos, pero tener un control con el poblado más cercano para, en caso de guerra, avisarse con señales de humo, que era el medio más eficaz para comunicarse en la época. Justo a mis espaldas se distinguen perfectamente los pueblos de Huacos y Jaraí, pero en el centro vemos una loma que se llama la Loma de los Tres Picos. Es una loma que divide las jurisdicciones de Aldea Nueva y Jarandilla, los valles más bien de Aldea Nueva y Jarandilla, y es donde hay documentado un castro betón con unas defensas impresionantes, unas murallas impresionantes. ¿Qué ocurre? Que este castro está documentado, la gente de Aldea Nueva y de Jarandilla lo conocen perfectamente, pero no está excavado. Es una auténtica pena, pero eso nos permite saber que en época betona teníamos poblamientos muy cerca de aquí, si no le teníamos aquí mismo, y incluso en época anterior, porque volcado hacia la Garganta Jaranda, hacia el lado de Jarandilla de la Vera, tenemos otro poblado, que es el poblado de Chinchillano, que es del Neolítico, en torno al año 3000-4000 a.C. O sea que el poblamiento en la zona es muy antiguo. Lógicamente, habiendo poblamiento permanente en esa zona y hablamos de un poblamiento pastoril, sabemos perfectamente que en verano, lo explicaremos detalladamente ahora después, en verano el pasto en las zonas bajas se agota y los ganaderos tenían que venir necesariamente hacia la sierra en busca de pastos para sus ganados, con lo cual, tal y como se cuenta en Jarandilla, historiadores como Gabriel Acedo de la Berrueza y Porras en el siglo XVII lo recogieron, el guijo podría haber sido originado como un poblamiento temporal de esos pueblos de la llanura que viniesen en verano con sus ganados hacia aquí arriba, hasta que finalmente decidieran quedarse aquí. Eran un pueblo eminentemente ganadero, pero no dejaron nunca de ser un pueblo de cazadores, recolectores, mineros, por lo que el entorno que les rodeaba tenía una gran importancia para ellos. Especialmente los bosques de robles y encinas son algo fundamental para el desarrollo del poblamiento betón. ¿Por qué tienen esa importancia los robles, las encinas, en menor medida los alcornoques, allí donde los había, para los betones? Los betones se alimentaban básicamente de pan, pero no de pan de trigo, ni de pan de centeno, ni de otros cereales, sino que se alimentaban de pan de harina de bellota. Esto nos lo dice Estrabón, que todos los pueblos del centro peninsular se alimentaban durante 3/4 partes del año de pan de harina de bellotas. Esto
se ha corroborado por el análisis de restos óseos encontrados en Numancia. Se sabe que los romanos, los pueblos prerromanos comían muy pocas proteínas de origen animal, muy poca carne, y muchísima proteína vegetal y muchísimo hidrato de carbono. Entonces, para ellos la bellota tenía gran importancia. También era un pueblo que tenía muy desarrollada la metalurgia. Sus armas ya eran armas de hierro. Entonces, en todas estas sierras, sobre todo en la vertiente que vuelca hacia el valle del Jerte, hay muchísimas minas de hierro que han estado en explotación hasta prácticamente el siglo XX. Aquí las últimas minas que hubo y se estudiaron fueron minas de wolframio, que en el siglo XX tuvieron cierta importancia, pero donde hay minas de wolframio es porque cerca hay minas de otros minerales como el hierro y también la plata. Minas de plata y documentadas en la época romana en la vertiente norte de la sierra, de donde los betones que habitaban aquí abajo podrían importar parte del mineral para hacer adornos de joyería.